Buenos días con todos. Hoy con mi grupo hemos hecho un resumen de todo lo que hemos visto en clase en el curso de topografía desde la semana 1 hasta la semana 14. Semana 1. ¿Qué es la topografía? La topografía se encarga de medir extensiones de tierra tomando datos para su presentación gráfica en un plano a escala, sus formas y accidentes. Objetivos de la topografía. El levantamiento consiste en pasar los datos del terreno en papel. El trazos y replanteo, mientras que en esta consiste en pasar los datos del papel al terreno. Semana 2. Equipos topográfico. Estos son algunos de los equipos que hemos usado durante todas las clases. La estación total, instrumento electro-óptico. Realiza la medición de ángulos a partir de marcas realizadas en discos transparentes. El GPS proporciona datos de alta precisión. Es útil en el levantamiento de costas fluviales, pocos y vías donde hay puntos de referencia en tierra. La cinta métrica topográfica, su función es medir lo que usted requiere en ese momento. El nivel de mano, utilizada para verificar la horizontalidad total de un plano. Principalmente se usa en construcción pero también en plomería, arquitectura, electricidad, etc. Semana 3. Medidas de distancias. En topografía, al hablar de distancia entre dos puntos, se sobreentiende que se trata de la distancia horizontal que haya entre ellos. Métodos para medir. Por pasos. Se usa en reconocimientos y levantamientos a escala reducida. Su precisión o error relativo es de 1 entre 100 a 1 entre 200. Este método consiste en contar el número de pasos que tiene una determinada distancia. Para realizar este tipo de medición primero se debe calcular la longitud del paso de la persona que va a recorrer la distancia que se quiere determinar. La longitud del paso se determina recorriendo una distancia conocida varias veces contando los pasos y luego se divide la distancia para el número promedio de pasos. Con odómetro. El odómetro es un instrumento rápido y fácil de utilizar que sirve para medir distancias, el cual consiste en una rueda, para conocer la distancia sobre una superficie. Semana 4. Etapas de un levantamiento topográfico. 1. Definición. En esta primera etapa se establece el qué y para qué del proyecto. 2. Planificación. En esta etapa se definen las actividades que se ejecutarán, desde el inicio hasta el final del proyecto. 3. Ejecución del trabajo de campo. Aquí es la ejecución de todas las tareas, propias de un levantamiento topográfico. Planificación, trabajo de campo, trabajo de oficina, control y entrega ajustes al proyecto. 4. Ejecución del trabajo de oficina. En esta etapa se hacen todos los cálculos de las coordenadas, norte, este y altura, de los puntos levantados. 5. Control y entrega. En esta fase se revisarán los cálculos, los planos, las bases de datos, los preliminares listados y reportes con la finalidad de corregir cualquier error que se hubiera cometido. Semana 5. Tipos de nivelación. Nivelación directa o topográfica, conjunto de operaciones por medio de las cuales se determina la altura de una o más puntos del terreno respecto a una superficie horizontal. Nivelación diferencial, tiene por objeto determinar la diferencia de nivel entre dos puntos, generalmente bancos de nivel. Nivelación simple. La nivelación simple es un método topográfico que permite determinar la diferencia de alturas, cotas, entre dos puntos del terreno ubicados a distintas elevaciones. Nivelación indirecta. La nivelación trigonométrica es un método topográfico que permite determinar la diferencia de altura entre dos puntos usando ángulos verticales y distancias. Niveles fijos. Se trata de puntos materializados en el terreno cuya elevación, cota, ha sido determinada con gran precisión respecto a un sistema de referencia vertical. Semana 7. Perfil longitudinal. Es una representación topográfica que muestra cómo varía el terreno a lo largo del eje de un proyecto, como una carretera o canal. Se utiliza para proyectar el alzado de carreteras, tuberías, canales y otras obras lineales. Ayuda a determinar recorridos, pendientes y volúmenes de corte y relleno. Ejemplos de uso. Vías de comunicación, carreteras, ferrocarriles, calles. Estructuras como puentes, alcantarillas o túneles. Drenes, canales, fosos y plataformas. Perfil transversal.
Representa la forma del terreno en cortes perpendiculares al eje del proyecto. Ayuda a describir la geometría y naturaleza del terreno y a calcular volúmenes de obra. Semana 8. Brújula, orientaciones, rumbo y azimut. Brújula. Un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. Azimut es el ángulo horizontal de una línea medido, en el sentido de las agujas del reloj, que se mide a partir del norte, en sentido horario, y va de 0 a 360 grados. Rumbo de una línea es el ángulo horizontal agudo entre un meridiano de referencia y la línea que contiene el punto observado. Se mide ya sea desde el norte o desde el sur, en sentido este u oeste, y su valor no es mayor de 90 grados. Semana 9. Manejo de teodolito, poligonales, cálculos y gráfica. Teodolito. Un teodolito es un instrumento mecánico o electrónico que se emplea para medir ángulos en dos planos, el horizontal y el vertical. Sirve para 1. Medir ángulos horizontales y direccionales. 2. Medir ángulos verticales y diferencia de elevación. 3. Para la prolongación de líneas. Trabajo de campo y de gabinete. El levantamiento con teodolito y cinta es un método de medición topográfica utilizado para determinar distancias horizontales y ángulos horizontales y verticales en el terreno. Semana 11. Relleno topográfico. Es una técnica utilizada para nivelar y modificar el terreno con el fin de crear superficies uniformes, ya sea en zonas urbanas, agrícolas o en proyectos de construcción. Existen varios tipos de relleno. Relleno de terraplenes. Se usa en obras de construcción, carreteras y ferrocarriles. Consiste en agregar tierra para elevar y nivelar el terreno. Relleno de zanjas. Se aplica para cubrir y nivelar zanjas hechas para tuberías, cables u obras subterráneas. El material excavado se reutiliza para restaurar el nivel original del terreno. Relleno sanitario. Utilizado en vertederos para cubrir y compactar los desechos, reduciendo olores y riesgos ambientales. Semana 12. Detalles por radiación. El método por radiación consiste en ubicar un punto estratégico llamado estación, desde donde se mide el ángulo, azimut, y la distancia hacia cada vértice o punto de lote que se desea levantar. Para elaborar un plano topográfico se necesita conocer posiciones y elevaciones de puntos importantes del terreno. Para obtener estos datos existen diferentes métodos de configuración de predios, como método de radiaciones, cuadrícula nivelada, secciones transversales, secciones de cota redonda y levantamiento con GPS. Condiciones de aplicación. Para aplicar este método se debe considerar: observar todos los puntos del lindero desde la estación, mantener libres de obstáculos los alineamientos entre estación y linderos y la distancia entre estación y puntos radiados se toma como distancia horizontal, salvo indicación contraria. Semana 14. Instrumentos de última generación, GPS, estación total. GPS. Es un sistema de navegación formado por 24 satélites que proporcionan posiciones en 3 dimensiones, velocidad y tiempo las 24 horas del día, en cualquier lugar del mundo. Fue creado en 1973 por Navstar para mejorar la navegación y también con fines militares. ¿Cómo se realiza un levantamiento con GPS? Se elige el punto a medir, se instala la base sobre un trípode, se coloca la antena del GPS, se encienden los equipos y se registran los datos en una libreta. Estación total. La estación total es un instrumento electro-óptico que combina un teodolito electrónico con un distanciómetro y un microprocesador. Permite medir ángulos y distancias con gran precisión. ¿Para qué se utiliza? Aplomado desde una altura, para revisar líneas verticales o alinear estructuras con exactitud. Levantamientos topográficos. Se usa para medir la posición y altura de puntos en un proyecto, como en la construcción. El operador localiza el punto con la mira mientras la estación mide desde su posición.